Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Bueno, diste en el punto. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre fruta y verdura? A ver. Es interesante la diferencia, porque el tomate, por ejemplo, es una fruta. Así es. No es una verdura. Sí. Todo aquello que tenga semilla, la mandarina tiene semilla, la naranja tiene semilla, a menos que sea de ombligo u otras especies que han sido transgenizadas, claro, modificadas, ahí modificadas, por el hombre. Por ahí no tiene semilla. Pero todo lo que tiene semilla es fruta, para tener una aproximación rápida para distinguir fruta de verdura. Curiosamente, la palta es una fruta que también está considerada como verdura para el mundo científico. Tiene lo que algunos le dicen un carozo, sí, como sí. el durazno. Exactamente. Bueno, la palta es muy especial. Es más allá de esta distinción o no distinción entre fruta y verdura, proviene de un árbol que se llama persea y también se la llama aguacate en muchos países latinoamericanos, y eso viene de una lengua aborigen que es el aguacatl, ¿qué significa testículo. No me digas. Por la forma que tiene, un poco más grande. Bueno, según el caso, ¿no? Porque hay algunos varones que a propósito de sus acciones le hacen honor. Pero por la forma se denominó aguacatl, que en lengua indígena, aborigen en todo caso, significa testículo. También lo llaman en Latinoamérica aguaco, abocado, pagua, palta, ya lo sabemos, y directamente persea, aludiendo al nombre del árbol del cual proviene. También significa en algunos países una persona holgazana, vaga. El vago es un aguacate en algunos lugares. Eso para empezar, Jorge, para ilustrarte. Ahora, no sé, me ibas a preguntar. No, porque todos dicen, hola. La palta es grasosa, ¿no? En su composición. Y digo, fuera de todas sus condiciones, es bueno que sea grasosa. Mirá, es decir, contribuye para algo para la salud. Sí. También diste en el punto en ese aspecto, porque tiene 23% de grasa, Jorge. Bien. Que es bastante. Pero tiene 23% de grasa saludable. Acordate que en algunas emisiones anteriores aludimos al tema de las grasas y las separamos a grandes rasgos entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Las saturadas tenían como condición un solo enlace. Si nos imaginamos a la grasa, molecularmente hablando, como un collar de cuentas, un solo hilo vincula o une a todas las cuentas. En las insaturadas, en algunos tramos de ese collar hay 2 hilitos en lugar de uno. Y después están las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. La palta particularmente es una grasa monoinsaturada, como también lo es el aceite de oliva. Y entonces esa grasa es muy beneficiosa porque es antiinflamatorio, entre otras cosas, ¿no?, que tiene la palta. Así que esa grasa, que es el 23% del total de la palta,
es una grasa monoinsaturada. También estaban como grasas saludables la poliinsaturada, refiriéndonos a otras grasas, que estaba en los omega 3, recordarás, también el omega 3 y el omega 6. Lo importante en ese caso es la proporción que hay entre omega 3 y omega 6. Pero la palta es una grasa monoinsaturada parecida, más parecida al aceite de oliva. Bien. Que además tiene el aceite de oliva resveratrol, que es una sustancia anti-age. Eso a grandes rasgos, refiriéndonos a las grasas, ¿no? Yeah. Así que por esa vía conviene comer palta. Sí. Como le decimos acá en Argentina, le decimos palta, no decimos aguacate. Y en cuanto a la ingestión, uno sabe que hay gente que la parte, le saca ese carozo, que es gigantesco a veces, y se come en forma natural, y otro haciéndole algún aditamento, que sé. Yo conozco gente, mira, especialmente mi nieta, que la mezcla, hace un pseudo puré con queso Roquefort. Muy buena combinación, porque el queso Roquefort es saludable, porque tiene un fungi ahí adentro, hay un hongo, Penicillium particularmente, sí. El que descubrió Alexander Fleming, desarrollado por Flora, y después más tarde vino la penicilina. Y ese queso Roquefort, o también el queso azul, porque provienen de distintos lácteos, tienen ese moho. Y eso mezclado con la palta, además de tener un buen gusto, bueno, buen gusto es un tema subjetivo, a algunos les gustará, a otros no, pero tu nieta dio en el clavo porque hace una buena combinación para los que nos gusta, y es una combinación saludable, muy rico. Podés untar algo que no sea pan blanco, porque el pan blanco proviene de una harina refinada, blanca es un hidrato de carbono refinado que no es saludable. Pero si lo untás sobre un pan hecho de masa magra integral, entonces ahí vas a tener un buen alimento. ¿Y qué otro tipo de beneficios, aparte del alimento, trae la palta? Bueno, la palta tiene mucha fibra. Al tener fibra, recordá que la fibra es el alimento de la microbiota. La microbiota es ese conglomerado de bacterias, hongos, virus, etcétera, que tenemos ahí en la zona, en la pared interior de los intestinos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos muchas microbiotas en la boca, en la zona genital, en todos lados. Hay microbiotas por todos lados, pero me voy a referir exclusivamente a la microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal se nutre de la fibra, entre otras fibras, de la fibra de la palta. Es decir, que la palta en este caso actúa como un prebiótico, porque la microbiota, lo que antiguamente se llamaba flora intestinal, terminó siendo una fauna intestinal, porque flores no hay, se nutre de la fibra de la palta, que actúa como prebiótico, y vamos a tener un intestino más sano. Bien. Así que no es poca cosa eso. No es poca cosa. Yo veo la palta que se consume, como dijimos, en un caso con el aditamiento de queso Roquefort, en ensaladas. La palta puede cocinarse o cocerse. Mira, se puede, pero vos sabés que estuve investigando alguna receta de cocina y no encontré. No lo encontré, no quiere decir que no haya. Claro. Dame tiempo, por ahí encuentro, porque acordate que, y si todavía no le encontraron esa utilidad, puede surgir, porque acordate que la ciencia avanza sobre la base de comprobaciones o corroboraciones provisorias sujetas a nuevas refutaciones. Voy a averiguar en estado natural, que es donde tiene toda su propiedad que tenemos que aprovechar, es la mejor ingesta de la palta. Bien.
siempre atenta a nuestra calificada audiencia, entra algún llamadito y, claro, no es necesariamente la gente grande habla de diabetes, ¿no? Porque la diabetes puede producirse en un chico, en alguien de mediana edad o de edad avanzada. La relación entre la palta y la diabetes, o la relación entre la palta y la glucosa. Bueno, recordemos que hay fundamentalmente dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, que alguna vez dije, no sé por qué le dicen diabetes, y después porque la diabetes tipo 1 significa que la persona que la padece tiene un páncreas disfuncional que ya no genera a sus células beta la cantidad de insulina necesaria para captar la glucosa que llega al torrente sanguíneo producto de la ingesta para llevarla al hígado y los músculos. Entonces requiere un tipo de tratamiento especial, inyectarse insulina y demás. Pero la diabetes tipo 2, llamada mielitus tipo 2, es una diabetes que alude a un desequilibrio homeostático que se da en algunos organismos conforme se avanza en edad. Son más propensos a contraer diabetes, si tienen un mal estilo de vida, las personas mayores que los jóvenes, aunque también hay diabetes tipo 2 en jóvenes, Sí. porque la tipo 1 se genera en la infancia, suele ser en la infancia, ahí se detecta en la infancia, muy tempranamente. La tipo 2, bueno, no es lo mismo una persona de 80 años, 70 años, que un joven de 30 años, 20 años, aunque también puede ser diabéticos. Y la palta actúa sobre eso, porque equilibra el nivel de glucosa que tenemos en la sangre, favorece la asimilación de esa glucosa, porque sensibiliza la insulina para que capte esa glucosa y la lleve a las células musculares y al hígado. Así que es muy buena para los diabéticos. No quiere decir esto, ojo, esto lo he repetido en otras oportunidades aludiendo a otros alimentos, que te vayas a curar de la diabetes comiendo palta. Claro. Pero vas a favorecer cualquier otro tratamiento que te indiquen, porque está a favor de la sensibilidad de la insulina. La insulina va a ser más sensible con una ingesta de palta, si te comes, por ejemplo, una palta por día. Lo que pasa que la palta, acá en Argentina, hoy en día tiene su precio, ¿no? Sí. Y algunos amigos me dicen, no, pero vos haces sugerencias caras, porque, escuchame, ¿cuánto cuesta una palta? Fui a comprar una palta, me costó 2.000 pesos, es mucho. Y claro, esa palta de 2.000 pesos debe ser una palta chilena, que es importada, que viene con una estampilla que te asegura su calidad, que no siempre se cumple, pero te asegura la calidad. Pero yo termino diciéndole, más caros son los remedios. Y además sufrís porque ya se te metió la enfermedad dentro. Trata de evitarla. Así que de una manera como prevención, la palta a lo mejor ayuda que no te transformes en un diabético tipo 2, ni un resistente a la insulina. Vas ayudando al organismo con la ingesta de palta. Perfecto. Que sabemos todos que la vitamina E es fuertemente antioxidante. Además, por añadidura tiene potasio. Tiene más potasio que la banana. Recordarás que la banana es famosa por el potasio, todo el mundo habla de eso. Total, sí, sí. Tiene más potasio que la banana. Por ejemplo, la fructosa, que uno la interpretó siempre como algo tan sano, es tan sano hasta cierto punto, porque la fructosa, que proviene de la fruta y de otros alimentos, es metabolizada por el hígado y se convierte en triglicéridos. Y los triglicéridos se almacenan como grasa que si después tenés resistencia a la insulina, no podemos tomarla de nuestro reservorio adiposo para transformarla en energía. Entonces el triglicérido, que se almacena como grasa,
es enfermizo, proveniente, por ejemplo, de la fructosa. ¿La fructosa de dónde? El alcohol, pero también los productos dulces que tienen mucha fructosa, como ese heladero que te conté un día que dice apto para diabéticos sin glucosa con fructosa. Claro. Bueno, no escuchó nuestro programa, porque es nefasta la fructosa, mucho peor que la glucosa. Claro, claro. Así que come palta, baja los triglicéridos. Además tiene ácido fólico. Para las mujeres embarazadas el ácido fólico interviene en la formación del feto. Así es. Sí. Así que es muy buena comer la palta para la embarazada. Tiene antioxidantes. Hay dos antioxidantes que en definitiva son carotenos, que es la luteína y la zeaxantina. Esos dos carotenos también los tiene el huevo. Sí. Y tiene la virtud que te previene las cataratas o te las va a posponer. Muy buena. La luteína y la zeaxantina evita las cataratas. Además de prevenir enfermedades cardiovasculares porque es un antioxidante. Además la palta es buena para la piel. Se usa como máscara facial, previene arrugas. Las mujeres estén atentos para esto. ¿Qué más te puedo contar? Relaja el sistema nervioso debido a los ácidos grasos y a las vitaminas del grupo B. Además, si vos te tomás vitamina del grupo B, potencia la asimilación del omega 3, que lo ingeriste por otro lado, por ejemplo, a través de aceitunas o a través de pescados grasos, como ya dijimos, el salmón, la sardina. Se combina, ¿no?, la palta con esto. Y sobre todo es un antibiótico natural y antihongos. Antibiótico y antihongos. No es que vos vas a tener una infección, entonces bueno, te vas a comer la palta. Pero si vos venís comiendo palta, tu sistema inmunológico va a estar reforzado, porque ya la palta es antibacterias, antibiológico, antivirus y antibacterias, natural. Bien. Antibiótico. Y también como combate la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina. ¿De qué manera? Aletarga el ingreso de la glucosa que proviene de la ingesta al torrente sanguíneo, lo retarda. Y si lo retarda, va a entrar lentamente, no va a haber picos de insulina. Sí. Y lo que atenta contra la salud es el pico de insulina. Vos podés comer la misma cantidad de glucosa o de azúcares de manera gradual o de manera muy puntual, muy de golpe. Sí. Entonces ahí se produce el pico de insulina. Al producirse el pico de insulina, capta rápidamente la glucosa, pero la insulina tiene cierta inercia al bajar. Y esa insulina alta, si se mantiene por mucho tiempo, por muchos días, es proinflamatoria, las llamadas inflamaciones de bajo grado. Y si vos estás inflamado, tenés tus arterias inflamadas. Y si seguís atentando contra la inflamación de las arterias, podés llegar a producir una injuria en la arteria. Y esa arteria lastimada tiene que ser salvada. ¿Y quién es el salvador? El colesterol. Por eso le atribuyen al colesterol el problema de la placa de ateroma que forma en la arteria. No en cualquier arteria, sino en una arteria que tiene una injuria previa. Pero el colesterol es el bombero. Es lo mismo que decir, en todos los incendios veo bomberos, entonces los bomberos son los causantes del incendio. No, son los que van a corregir el incendio. Los salvadores. O a apagarlo, apagar el incendio. Entonces esa arteria que está inflamada
va a llamar al colesterol en ayuda. ¿Pero qué colesterol? Hay varios colesteroles. Uno de los colesteroles es el LDL, que tiene mala prensa, llamado malo. Pero no todo el LDL es malo. El que es malo es el LDL oxidado, porque el LDL oxidado cambia la estructura del LDL, lo transforma en una partícula pequeña y densa, que se mete como tierrita abajo de la alfombra es el endotelio, que es la pared interior de la arteria, se mete ahí adentro y empieza a formar la placa de ateroma, mezclado con el calcio y con macrófagos y otras sustancias, que es más complejo el proceso. Entonces nosotros tenemos que evitar todo eso. Bueno, la palta ayuda. O sea que burdamente decimos, limpia la cañería, o intenta limpiar esa cañería que se va achicando. Sí, porque las placas de ateroma, porque por un lado te podés transformar en una enfermedad que se llama ateroesclerosis y en otra que se llama arterioesclerosis, que son diferentes. La placa de ateroma se deposita en arterias grandes, como ser la carótida, mientras que la arterioesclerosis, por esa denominación, esa definición, tapa arterias pequeñas. Las dos son malas. Esa placa de ateroma hay que tratar de evitar de que se torne inestable con un buen estilo de vida, porque ya desde chico empezamos a formar placa de ateroma. Por eso hay ingestas que son más aterogénicas, porque son más inflamatorias y van a dar lugar a que el colesterol vaya en auxilio y forme la placa de ateroma. Pero lo importante es que esa placa sea estable, porque si se desprende o forma un trombo, tenés enfermedades nefastas como infartos, ictus, o se te tapa la arteria de las piernas, todo eso es muy malo. Se ha detectado, por ejemplo, en soldados que fueron a Vietnam, se hizo autopsias y se investigó las arterias y se ha encontrado que tenían placa de ateroma, ¿no es cierto? Y también en niños hay placa de ateroma. Entonces depende mucho del estilo de vida y de la propensión genética que tengas. El estilo de vida alude a la epigenética, es qué haces con los genes que trajimos, de qué manera se van a manifestar a propósito del estilo de vida. Pero hay una genética que marca una predisposición o no. Hay gente con colesterol alto que no forma placa de ateroma, o aún formando placa, son estables la placa, y entonces no produce enfermedad. Cuenca, estás hablando de enfermedades, afecciones, cuidados, y uno puede entrever en todas esas determinaciones que vos estás diciendo, y me imagino el tema de un bacilo o un microbio. ¿Puedes explayarte un poquito sobre lo que es un bacilo, un microbio, y eventualmente hace 2 audiciones cómo es cada uno? Claro. Hace 2 audiciones yo dije con tono humorístico o pretendidamente humorístico, bacilo, 2 puntos, microbio indeciso. Bien. Microbio es todo aquel microorganismo, es decir, organismo pequeñito, observable con un microscopio. Todo eso es microbio. Y los microbios suelen ser patógenos, es decir, que producen enfermedades. El bacilo es un caso particular, es una bacteria. Pero en los microbios tenés también hongos y tenés virus, aunque el virus no es un ser viviente, porque necesita de nosotros para tener vida, como es muy pequeñito y mucho más pequeñito que una bacteria, también es considerado un microbio en términos generales.
pero los bacilos provienen de bacterias, también hongos tenés, puede haber hongos, todo eso. En nuestra microbiota, micro, otra vez estamos jugando con esa palabra, micro, que alude a lo chiquitito, nuestra microbiota tiene toda esa fauna de microbios, pero microbios saludables. Hay hongos también, hay bacterias también. Todo eso es muy necesario para el organismo porque están en relación simbiótica con nosotros. Nosotros necesitamos de ellas para estar saludables y ellos necesitan de nosotros. Por eso hay que alimentarlos con prebióticos que son fibra. Y uno de los prebióticos, o que ayuda a eso, además del kefir, la kombucha y el yogur, etcétera, la palta también tiene fibra y va a ayudar a ese mundo, a esa fauna de microbios que está en la microbiota. Tenés el prebiótico, que es la fibra, el alimento, del probiótico, que es la fauna de microorganismos. Y después tenés el posbiótico, que es el resultado de la metabolización del prebiótico por el probiótico. Es decir, de la caquita de la fauna que está ahí. El resultado es el posbiótico. Uno de los posbióticos conocidos es el H2S. H2S es ácido sulfídrico. Porque el azufre actúa como un halógeno ahí y también se llama, según la otra nomenclatura, se llama ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico está en contacto a través del nervio vago con el cerebro y por otro lado se canaliza por el recto, son los gases, ¿no es cierto? Algunos tienen gases en la cabeza. Bueno, a grandes rasgos, más complejo el tema. Creo que tenemos que cerrar el consultorio, sin ser médicos, simplemente el consultorio de sugerencias saludables. Así que te invito a cerrarlo con uno de tus aforismos acostumbrados. Bueno, estamos hablando de comer, estamos hablando de las ingestas, y lo maravilloso del cuerpo humano es que nuestra garganta, por ejemplo, tiene campanilla. Así es. ¿Y sabés cuál es la función que tiene la campanilla? A ver. Nos avisa cuando tragamos.